Muy buenos días. No sé si alguna vez tú has pasado o has entrado a algún museo y has visto todas esas piezas de arte, sobre todo las esculturas que son de mármol, cómo tienen tanto detalle, o las galerías de pinturas, murales tan grandes, preciosos, con tanta diversidad de colores y con una profundidad y juego de luces y matices que hasta pareciese que fueran unas fotografías o que expresan mucho más de esa manera tan profunda en como a veces los autores logran plasmar sus emociones o sus pensamientos. Uno pensaría que son personas agraciadas que de la noche a la mañana agarraron un pincel y fueron capaces de trazar todos esos murales. O cuando ves una escultura y piensas que solamente agarró un cincel y un martillo y rápido en un 2x3 salió esa obra de arte. Pero la verdad es de que no fue así. Tardaron muchos años, a veces en solamente esculpir una sola pieza. A veces se tuvieron que realizar muchos bosquejos antes de ver una pintura terminada. Pareciese que no es tanto que haya nacido con un don especial, al menos no el de la pintura, no el de la expresión artística, sino que más bien el don especial que ellos tuvieron fue la insistencia, el perseverar, el ser capaces de poder profundizar, de practicar, hasta que lograron entrar en ese nivel de expresión artística. Hoy el tema en el Evangelio es muy claro: la oración. Pero la oración también es una expresión del ser humano y por lo tal tendríamos que practicarla. Aunque suene algo contradictorio, ¿se puede practicar la oración? Sí, como cuando practicas el idioma. No tanto tener una amistad, no se practica ser amigo de alguien, pero sí se practica la comunicación que vas a tener con esa persona. Sobre todo si quieres hacerte amigo de alguien que no habla tu propio idioma, pues tendrás que practicar el idioma, no practicar la amistad. La amistad surge de cuando tú empiezas a profundizar en ese diálogo, en ese intercambio de ideas, en ese trato de amistad. Hoy Jesús nos va a hablar sobre este tema de la oración y de una manera muy profunda. Te invito a que escuches el Evangelio y seguramente ya te lo sabes de memoria. Estoy casi seguro que sí. Trata de abrir tus oídos y pensar en esto. Si el tema es la oración, ¿qué me puede enseñar a mí este texto? Dice así: en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. El tema es la oración. Indudablemente, cuando ustedes oren, pudiéramos nosotros empezar definiendo la oración como un diálogo, como palabras, y ya he hablado de eso en otras partes que incluso en reflexiones de este mismo texto, he hablado de las diferentes formas de orar, de las diferentes expresiones de oración que tenemos, como la oración mental, la oración verbal, una oración discursiva, una oración contemplativa, una oración meditativa, una oración con la música, con el arte, con los rezos, con las jaculatorias, en fin. Tenemos tantas expresiones de oración, pero eso solamente es el primer paso.
Todo esto que acabo de comentar sobre expresiones de oración o modos de orar son como las reglas gramaticales del idioma que queremos aprender. Lo importante no es la forma que vamos a usar, sino más bien el iniciar un trato de amistad, el profundizar en la presencia de Dios. De ahí que Jesús nos invita a no poner el énfasis en las palabras, sino más bien en la forma de vivir. Cuando hablamos de la oración del Padre Nuestro, podemos manejarla también en diferentes niveles o conceptos. Por ejemplo, la oración del Padre Nuestro, tal como la escuchaste, pudiera ser un rezo. Simplemente la repetimos. Puede ser también una oración, nos la apropiamos, la hacemos nuestra. Puede ser también una oración meditativa. Podemos detenernos en cada frase y reflexionar lo que queremos decir cuando decimos Padre Nuestro, que estás en los cielos. Y así con cada frase, ¿qué es lo que significa y meditarlo? También pudiéramos utilizar la oración del Padre Nuestro como un método de oración, porque nos está poniendo etapas de concientización en la forma en cómo vamos a vivir. Pero también pudiera ser que lo más alto de esta oración del Padre Nuestro sea más bien un estilo de vida. Y digo estilo de vida porque aquel que se atreve a decirla, aquel que se atreve a meditarla, a orarla, a vivirla, se compromete a vivir en un estilo de vida. No podemos decir Padre Nuestro que estás en el cielo si vivimos como huérfanos. No podemos decir santificado sea tu nombre si continuamente estamos pecando. No podemos decir danos hoy el pan de cada día si estoy estresado el día de mañana cuando mi negocio falla. No, la oración del Padre Nuestro, más que un rezo, más que una oración, más que un método de meditación o de un método de oración, es un estilo de vida. Alguien que ha logrado concientizarse de quién es Dios, quién soy yo, quién es mi hermano y cómo me relaciono con todos ellos. San Juan de la Cruz decía que era muy fácil ser arrebatado en oración, tener un éxtasis de oración. San Juan de la Cruz decía, era muy fácil tener una experiencia de Dios. Lo único que tenías que hacer era soltar todo y solamente contemplar a Dios, solamente mirar a Dios. Y así se tenía un arrobamiento espiritual, expresa San Juan de la Cruz, un santo. Indudablemente también nosotros estamos llamados a lo mismo, a hacer conciencia de quiénes somos nosotros, quién es Dios y quién es mi hermano. Y la oración nos debe de ayudar a esto, sea lo que sea que estés tú rezando, orando, meditando. Lo que te debe de ayudar es hacer conciencia, ¿quién eres tú? ¿Quién es mi hermano y quién es Dios? ¿Y cómo me relaciono con Dios? ¿Cómo me relaciono con mi hermano? ¿Y cómo me relaciono conmigo mismo? Porque si lo que yo hago, ya sea rezar la liturgia, rezar el rosario, la novena o hacer incluso lección divina, si no me lleva a una experiencia de mejorar en mi relación con Dios, con mi hermano, conmigo mismo, si no me ayuda a despertarme en la conciencia de cómo estoy viviendo, entonces no es oración. Nos estamos quedando en un nivel muy superficial. Jesús, al darnos la oración del Padre Nuestro, ¿lo que nos está dando es un rezo? Sí, si lo quieres ver de ese nivel. ¿Nos está dando una oración? Sí, si lo quieres ver de ese nivel. ¿Nos está dando material para meditar? Sí, si lo quieres ver en ese nivel. ¿Nos está dando un método de oración? Sí, también, si lo quieres ver en ese nivel. Pero indudablemente la invitación que nos hace es que la hagamos un estilo de vida. Y eso envuelve toda nuestra persona, nuestro ser y cómo estamos viviendo. Te invito a que juntos recemos la oración del Padre Nuestro, pero sin palabras.
sino simplemente en un despertar y en una forma de vivir. Que ya no vivamos como huérfanos, que ya no vivamos como pecadores, que ya no vivamos como islas u hongos venenosos aislados unos de otros, no, sino que podamos vivir como una familia que se enorgullece de llamar a Dios su Padre. Eso es lo que Jesús nos está invitando, no a orar para presumir que yo oro. Eso no te está ayudando, sino más bien para poder abrazar a todos, abrazando el amor que Dios nos da. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos invita a llamarlo Padre, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen que en un monasterio había un monje que seguido caía en éxtasis y era muy agraciado por la profundidad de su oración. Cuando llegaba a esos momentos de arrobamiento espiritual, simplemente se desconectaba de todo y entraba en esa sintonía de amor con el eterno, con Dios, con el trascendente. Y esto no era solamente una pantomima o un juego, sino que realmente era un hombre muy virtuoso, que ayudaba a todos y era muy fraterno. No había quien pudiera hacerlo sacar de sus casillas, porque era una persona tan ecuánime e indudablemente su temperamento y su temple lo tenía en la profundidad de su oración. Había un novicio que quería aprender a orar como él, y seguido le decía: enséñame a orar, quiero orar como tú, ¿cómo le haces? Y aquel hombre le decía: practica. La práctica hace el maestro, practica. Y él decía: es que ya he rezado la liturgia de pie, de rodillas, acostado, ya he rezado el rosario y tantas cosas y todavía no sé, no llego a ese nivel en el que tú llegas. Enséñame. Y aquel monje estaba siempre muy tranquilo y no sabía cómo enseñarle cómo llegar a Dios. Hasta que un día lo invitó al río a nadar. Y cuando estaba nadando, se acercó por la parte de atrás, lo tomó de los hombros y lo sumergió en el agua. De tal manera que aquel novicio estaba metiendo manotazos y hasta que se cansó y ya no podía ni siquiera patalear mucho. Entonces el monje lo sacó y lo llevó a la orilla a ayudarle a sacar el agua que posiblemente había tragado. Cuando aquel novicio estaba todo consternado de por qué había hecho eso, el monje tan piadoso, tan lleno de amor, voltea y le dice: ¿por qué lo hiciste? Y aquel monje le dice: ¿qué es lo que querías cuando estabas abajo del agua? Él decía: respirar. Y el monje le decía: ¿te preguntaste qué iba a haber de comida? Él dijo: no. ¿Estuviste pensando si terminaste o no terminaste tu quehacer? Él decía: no. ¿Te preguntabas incluso por qué yo te tenía bajo el agua? Y él decía: no. Y el monje le decía: ¿qué era lo único que tenías en tu mente, en tu corazón, en tus fuerzas? ¿Qué era lo que querías? Y aquel monje le decía: el aire, yo quería respirar. Entonces el monje le contestó a ese novicio: cuando tú quieras a Dios más que cualquier otra cosa, cuando te preocupe más la presencia de Dios en tu vida que incluso las formas que estás usando para orar, que incluso la misma liturgia, cuando tu corazón se centre únicamente en desear a Dios en tu vida, en ese momento quedarás saciado de su presencia. Esto no es solamente de rodillas en un momentito. Esto es todo un estilo de vida. En otros videos te he hablado de la oración del Padre Nuestro como un rezo, como una oración, como un método de oración, como una meditación. Y en esta ocasión te lo propongo como un estilo de vida. Creo que esa es la intención de Jesús, invitarnos a vivir con Él la experiencia que Él tiene del amor del Padre. Que tengas un excelente día.